todo el planeta. Bacatá Estéreo, nuestra radio. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Una vez más nos encontramos en nuestro programa Comiendo Cuento. Les habla María Victoria Acevedo y es un gusto para mí y para todos nuestros compañeros acá en la mesa invitarlos a un programa muy entretenido y muy interesante que es el de la ciencia ficción. ¿Cómo estás, Brian? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Vicky? ¿Cómo están todos los oyentes? Muy preparados para hablarles sobre el nacimiento del término de ciencia ficción y para discutir con ustedes un rato sobre el tema. Sí, como para compartir un rato con ustedes de eso de ciencia ficción o realidad próxima, ¿no? Y para ver qué grandes autores han escrito sobre esto y qué temas tan próximos o tal vez de ya vemos en ellos. Bien, para empezar a ambientar un poquito el tema de la ciencia ficción, Brian nos trae preparados como algunos elementos muy básicos de lo que sería esa ciencia ficción, porque el término suele confundirse todo el tiempo con lo que es la literatura fantástica. Además, hay que recordar que la ciencia ficción como género, al igual que la novela negra, de la cual ya hemos venido hablando en otros programas, es considerada como un género menor. La verdad es que hay muchos grandes escritores en el género, pero como, digamos, carga como la novela negra con un hálito de divertimento y como de levedad. La verdad es que es una novela de ideas, es una novela que reflexiona profundamente sobre el futuro del hombre, sobre la realidad del ser humano. No solamente es una colección de artilugios y de máquinas fantásticas, sino que nos habla de todo lo que es la esencia del ser humano, ¿cierto, Brian? Sí, como acabas de decir, es más que todo orientada también hacia los cambios que ejerce esos artilugios y podríamos decir toda la ciencia en la sociedad. Bueno, en palabras de uno de los más grandes escritores de ciencia ficción, que fue Isaac Asimov, él manejó mucho, pensó bastante en el origen del término. Habla sobre el origen de la ciencia ficción, reseñando la primera obra, como fue Frankenstein de Mary Shelley, publicada en 1818. Ahora, en inglés tenemos dos palabras, history y story. History generalmente es tomada como una historia, como la traducción literal sería historia, que habla sobre una historia que cuenta hechos verdaderos. Tenemos por otra parte story, que se acerca un poco más a la ficción. Bueno, siguiendo por este curso tenemos también la palabra ficción, que se remite más específicamente a las historias que no son reales. Asimov distingue dos tipos de historias: las reales y las surreales. Las reales hablan sobre hechos que pudieron haber pasado en un pasado, que pudieron haber pasado antes o que están pasando, mientras las no reales o surrealistas, que es el término que él termina utilizando, se refieren a hechos que no pudieron existir, por lo menos en este contexto. Ahí es donde entra a jugar la palabra ficción. Dentro de esta división de la ficción surreal tenemos la literatura fantástica y la literatura de ciencia ficción. La diferencia entre literatura fantástica y ciencia ficción es que el cambio en la sociedad está dado por el nivel tecnológico que se alcanza. Esta es la diferencia entre la literatura de ciencia ficción y la literatura fantástica. En la literatura fantástica tenemos un elemento más sobrenatural. En ciencia ficción podemos tener, por ejemplo, la figura del científico que aplica su saber a la invención
o mientras que en la literatura fantástica tenemos al mago, que es casi omnipresente en muchas de estas historias. Muy bien. Entonces, la ciencia ficción, conocemos por ejemplo a Mary Shelley y muchos autores como lo es Julio Verne y también Wells como autores de ciencia ficción, pero en realidad este término fue acuñado en 1926 por Hugo Gernsback. Él era un inventor que decidió sacar a circulación una revista en la que publicitaba todos los gadgets, todos los aparaticos que él inventaba. Eso era más que todo el objetivo de la revista, y se le ocurrió poner en alguna parte una historia que contuviera un cuento que contuviera varios avances científicos. Desde ahí el tipo vio que le fue bastante bien, que la gente le gustaba mucho, sobre todo el cuento, y decidió sacar a publicación otra revista, que es la famosa Amazing Stories. En su primer número, Amazing Stories reeditó un cuento, reeditó algunos textos de Wells, un texto de Wells, otro texto de Julio Verne y de Edgar Allan Poe. Ya como continuando con esto de lo fantástico, vio que el tema le estaba yendo tan bien que decidió concentrarse en la elaboración de un término propio. Entonces concibió el término de science fiction o cientificción, mal traducido al español, que fue lo que después se conocería como ciencia ficción. A él lo sacan de Amazing Stories y decide fundar otra revista. Funda la revista, ya no puede usar el término science fiction, sino que lo que hace es tratar de imaginar algo distinto, y ahí es donde viene el término de science fiction o ciencia ficción. Antes de que se acuñara el término, también se conoció a la ciencia ficción también se conocieron los textos que daban más a lo fantástico como novelas romances, como romances científicos. El término romance no se acuñaba porque en ese tiempo no tenía un significado relacionado con el amor. Era más bien una manera como se designaba la naturaleza popular de los escritos. Recordemos que las lenguas romances eran las que se hablaban en parte del occidente de Europa. En esa época la escritura formal era en latín. Quien escribía en latín, pues las élites, todo el conocimiento académico estaba puesto en latín, y las lenguas propias romances las lenguas propias de los pueblos eran utilizadas para escribir o para hacer llegar a los lectores historias de entretenimiento, unas historias pensadas para un público más amplio. Bueno, todo lo que nos has contado es muy interesante. A mí me gustaría ampliar un poquito una de las cosas que tú acabas de mencionar, y es precisamente el por qué Frankenstein es la novela que inaugura la ciencia ficción. No es una novela que va a ser catalogada como una novela de ciencia ficción, porque el término todavía, como bien nos contó Brian, todavía no aparecía el término como tal, pero es una novela que está basada en lo científico, pero sobre todo en las consecuencias de un hecho científico, las consecuencias que puede traer en una sociedad esa creación de vida. Además, va a estar basada en otro elemento importantísimo de la época, que es un elemento que estaba muy en boga en el momento, que es el galvanismo. Recordemos que Mary Shelley es una persona muy joven, muy joven, y que hubo en esta época algo que es fantástico, que precisamente William Ospina va a narrar en su novela reciente, El año del verano que nunca llegó, que es ese acontecimiento donde digamos que se forjaron los más grandes monstruos como vampiros, el mismo Frankenstein, y es precisamente la reunión que se hace en Villa Diodati, donde cada uno como que elige escribir una novela con un tema de misterio y de horror, y ahí va a surgir precisamente Frankenstein, pero ese Frankenstein va a tener unas bases reales importantes.
En la época vamos a encontrar que uno de esos resortes científicos va a estar dado a través de la figura de un científico que se llama Andrew Cross. Es contemporáneo de Mary Shelley y ella asistió a una de sus exhibiciones porque en la época era muy común el trabajo con la energía, con la electricidad, pero apenas la electricidad estaba siendo estudiada y pues tenía todo un halo de misterio y la veían como algo rarísimo, además porque la idea era darle a partes a cadáveres. Imagínense ustedes lo que es experimentar con un cadáver y a través de la electricidad hacer que se moviera el cadáver. Él inclusive, este científico, Cross, aseguró haber creado criaturas, unos insectos que lograban andar y desenvolverse por sí mismos. Pues esto ha sido bastante cuestionado, además que hay una cosa que es muy curiosa y es que las investigaciones de este científico se pierden, pero digamos que en buena medida van a ser inmortalizadas por Mary Shelley en esta hermosísima historia, que no es solamente una historia, digamos, que le da el origen a la narrativa de ciencia ficción, sino que también va a estar muy conectada con la novela romántica, la novela gótica, o sea, todo el horror, el misterio, y es una reflexión muy compleja de lo que es la naturaleza humana. Además que también desde el principio vamos a encontrar que la novela, digamos todo lo que es la narrativa de ciencia ficción, como que va a tener dos vertientes, una que tiene que ver más con los artilugios y otra que tiene que ver más como con reflexiones de tipo social, como va a ser el caso de H.G. Wells, que va, digamos, a hacer profundas críticas, por ejemplo, sobre el Imperio Británico en uno de sus textos más renombrados, que es La Guerra de los Mundos, que a propósito tiene una historia tremenda alrededor, y es que este libro va a causar un pánico más adelante porque se trató de hacer como una versión radial, y la versión radial pues estaba tan bien hecha que la gente creyó que realmente nos estaban invadiendo los extraterrestres, y pues más de uno se enloqueció por la cuestión. Además que él va a ser el primero que va a hacer como una descripción de seres extraterrestres, pero detrás, digamos, de todas estas reflexiones hay un elemento social. Antes de seguir, vamos con una pequeña pausa musical para seguir comiendo cuento. Most of all,
de las canciones que forma parte de la banda sonora de Soy el número 4. Ya creo yo, la próxima semana vamos a hablar más de ciencia ficción y hablaremos un poco de algunas de las sagas más populares en la actualidad. Por el momento vamos a seguir hablando un poco de lo que son los antecedentes, como todas esos textos que fueron tejiendo lo que es la narrativa de la ciencia ficción y todo un movimiento que no solamente es de literatura, sino también de comunidad, de gueto. Sí, hay un escritor bastante importante ya en la literatura universal que algunos podrían decir que no podría estar relacionado con la ciencia ficción, pero lo cierto es que a pesar de haber dado origen a géneros como la novela negra, con la novela policial, y podemos relacionar con la ciencia ficción, y es Edgar Allan Poe. Lo más importante que aportó Edgar Allan Poe a la narrativa de ciencia ficción es la verosimilitud, esa atmósfera que rodea los cuentos de Poe, y sobre todo una crónica específica en el cual él detalla un viaje que hizo en globo. Recordemos que en ese tiempo los viajes en globo, aunque ya había sido inventado el globo, no se utilizaban para cruzar para cruzar distancias pues muy largas. Lo que va a hacer Poe en eso es hacer una crónica tan detallada que la gente de verdad que pensó que ese viaje había sido realizado. Entonces esto va a inspirar a uno de los más grandes escritores que podrían estar relacionados también con la ciencia ficción, que es Julio Verne. Y él escribiría, ateniéndose a Poe, uno de sus libros que cuenta también una historia de cómo, en una de sus novelas, de cómo un personaje realiza un viaje en globo. Lo que aporta Verne a la narrativa de ciencia ficción tiene que ver también con la extrapolación de los inventos y de la ciencia hacia el futuro. Él de hecho tomaba, de él se pueden rastrear orígenes del submarino, del globo. Recordemos el caso del Nautilus en 20.000 leguas de viaje submarina. También el libro, él también sitúa en una de sus historias el lanzamiento de un cohete a la luna. Ya recordemos que estamos hablando del siglo XIX. De hecho situó el punto de lanzamiento como en Florida, que es donde actualmente está el Cabo Cañaveral, que es de donde se vienen realizando varios lanzamientos y de donde despegó también todo este tema de los transbordadores. Verne también tiene esta precisión científica, que fue lo que terminó implementando en sus relatos. Situó, por ejemplo, ese punto en Florida porque consideró que el punto más cercano para lanzar un cohete hacia la luna, o sea, lo más verosímil sería lanzarlo en un punto que estuviera más cerca de la luna, como lo es en el Ecuador. Después de Verne, tenemos en Inglaterra a Wells, a H.G. Wells, que ya nos había estado hablando Vicky de él, con su Guerra de los Dos Mundos. También tiene varios libros como Rebelión en la Granja y El Hombre Invisible. Lo que hace Wells es tejer parábolas sociales. Utiliza los elementos de ciencia ficción, los elementos futuristas, para contar historias que reflejan una realidad o que buscan criticar una realidad. Ya esto lo vemos también con la parte del Gran Hermano, lo vemos también en la Guerra de los Mundos con el imperialismo, y eso es lo nuevo que le aporta Wells a todo lo que ya estamos hablando de ciencia ficción, aunque en esa época, recordemos que escribió también a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, todavía no se había acuñado el término como tal, sino que era más un divertimento dentro de los escritores. Ellos pensaban que estaban más cercanos a la fantasía que a un género ya con fronteras definidas. Vamos ahora a tocar a otro de los grandes escritores de este género, que es Aldous Huxley. Sí, vamos precisamente a escuchar una nota que nos preparó Sebastián. Desafortunadamente hoy no pudo estar con nosotros, que nos habla de uno de los más grandes escritores de ciencia ficción. Ya Brian nos ha mencionado por una parte lo que es Wells, lo que es George Orwell,
con 1984, y vamos a encontrar en Huxley otro de esos grandes que nos va a hablar de esas posibilidades, como esas disertaciones, esa novela de ideas sobre ese futuro. Buenas tardes a todos los oyentes, un saludo a todos los miembros de la mesa. Hoy les voy a hablar sobre la novela Un Mundo Feliz del autor Aldous Huxley. Aldous Huxley, él es un británico que emigró a Estados Unidos y proviene de una familia de científicos. Va a haber muchos escritores de ciencia ficción que llegan a la ciencia siendo literatos. Él toda su vida vivió en el ambiente científico. Su abuelo era un reconocido biólogo, su papá también un reconocido biólogo, su hermano fue un biólogo también divulgador de la ciencia, y entonces va a tener de primera mano todos los elementos para la construcción de su novela. Afortunadamente la vena de poeta y de literato también la tenía, que venía desde la familia de su mamá, y él va a escribir una de las mejores distopías que se han hecho. ¿Qué es una distopía? Es lo contrario a una utopía. La utopía, que traduce literalmente sin lugar, es ese lugar maravilloso donde todos los deseos se cumplen. Cuando uno dice una utopía, generalmente uno piensa eso es algo que no se da, es algo que no existe, algo que no se va a dar. Una distopía es todo lo contrario a una utopía, y la distopía es que se da todo lo contrario a nuestros deseos, y también es un lugar que no existe. Esa distopía que escribió Huxley es un gran retrato, un retrato bastante preciso de nuestra sociedad, sobre todo esa sociedad estadounidense de los años 30. La novela fue publicada en 1932, y pues una novela publicada entre guerras, es una novela que cuenta todo lo que nos tenemos que someter todos los humanos en esta reproducción constante de cosas en serie. Todo se hace en serie, y en la novela los humanos también son producidos en serie, y pues desde el nacimiento ya se sabe quién va a ser, quién va a ocupar determinados cargos, qué oficios va a tener cada uno, pues porque por genética eso se puede decidir, definir, y con educación se puede también modificar. Y eso es una sociedad que es víctima del propio progreso. Entonces va a ser muy crítico de esto, de cómo se puede llegar a utilizar esa ciencia que se está conociendo. Pues a lo largo de la novela nos da a conocer varios problemas. Uno es el problema de las creencias y de las religiones. En esta novela se aborda a Henry Ford, y pues en ese futuro probable lo que sucedió fue que hubo una especie de borrón en la memoria de la humanidad, y pues confunden un poquito Freud con Ford, y para darse la bendición lo que se hace es hacer una T en el pecho en vez de hacer una cruz. Y pues ¿por qué se venera Ford? Por la producción en serie, la cadena de producción, la eficiencia de esa cadena, ¿no? Que fue fundada también por el señor Taylor, y que Ford llevó pues con el modelo T a su más grande desarrollo. También se va a criticar mucho en esta novela el asunto de cómo se elimina la libertad, y pues en este caso va a haber una droga que se llama Soma, que no produce ningún efecto secundario. Eso es maravilloso para los que les gusta el tema de los alucinógenos y todas estas cuestiones. Simplemente te hace feliz, y cuando las personas entran en esos estados normales de ansiedad, etcétera, simplemente se toman unas pastillitas de Soma y hasta luego vuelven otra vez a ser miembros productivos de la sociedad. También Aldous Huxley hace una crítica muy fuerte sobre sobre las clases sociales, sobre los sistemas económicos, y bueno, retrata de una forma bastante fiel las amenazas que esperan a la humanidad por esa ciencia mal aplicada. No es, voy a añadir que uno de los grandes problemas ahorita del planeta es que está muy lleno de gente, y que pues eso es un problema no por la cantidad de veces, sino porque el planeta realmente tiene unos límites para soportar a la cantidad de gente, hablando de energía. Y entonces la producción en masa, que maneja un concepto lineal, pues obviamente nos está llevando al desastre.
Aldous Huxley, pues la novela tuvo muy buena acogida y él hizo una segunda parte en donde trata de mejorar el aspecto filosófico del problema que está tratando. Esto pues para los que consideran que la literatura debe ser literatura y no ir más allá, pues es también una señal de que realmente uno se puede escribir buena literatura con alguna intención. Obviamente puede que se cumpla, puede que no, puede que se convierta en otra cosa, a veces lo que se convierte es un pesquín, pero en este caso Aldous Huxley tuvo bastante éxito. Y es junto a Rebelión en la Granja, junto a 1984, junto a George Orwell, uno de los autores que mejor retrata nuestra sociedad presente y los peligros de la futura. Entonces todos invitados a leer Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Un abrazo. Bien, luego de escuchar a Sebastián con su interesante intervención sobre Aldous Huxley y toda su reflexión filosófica, porque realmente esta es una de las características de muchas de la narrativa de ciencia ficción, son novelas esencialmente de ideas. Nos vamos con una pausa musical, con nuestra pausa musical. edge of the unknown, and with the cataclysm raining down, inside's crying, save me now. You were there, impossibly alone. Do you feel cold and lost in desperation? You build up hope, but failure's all you've known. Remember all the sadness and frustration, and let it go.
Bien, acabamos de escuchar en primera instancia, yo creo que más de uno de nuestros oyentes se debió sentir, esa era la idea, que no solamente coman cuentos, sino que se sientan parte de todo lo que es la ciencia ficción. Escuchamos algunas de las naves de la guerra de los mundos, y en segunda instancia escuchamos una de las canciones de la banda sonora precisamente de la película de la guerra de los mundos, porque pues esa es otra cosa, pero ya de eso hablaremos en nuestro siguiente programa. Hay una profunda relación entre cine y literatura, en este caso de ciencia ficción, y pues para continuar con el tema, Cata, que nos está acompañando hoy, nos va a hablar sobre Asimov. Sí, bueno, entonces Isaac Asimov es un ruso que pues se vio desplazado debido a su religión, era judío, y se fue a Estados Unidos. Él nació, no se tiene muy clara la fecha de cuando nació porque no está claro si es un mito o es verdad que la mamá cambió su fecha de nacimiento para que pudiese estudiar desde más temprano. Se dice que es en 1919. Él nació en la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, y en esa época estaban asediando a los judíos en esa parte. Entonces él se mudó a Estados Unidos y allá fue donde él vivió toda su educación. Allá aprendió a leer, allá hizo un montón de cosas en un barrio judío. Él creció y estudió química, luego estudió artes, luego se doctoró en filosofía y luego fue profesor de bioquímica en la Universidad de Boston para medicina. Él escribió como para promocionar la ciencia, y debido a sus estudios él hizo varias relaciones entre ciencia y los avances tecnológicos que habían y cómo el hombre iba a vivir en tecnología, y la filosofía, como qué problemas traía eso si llegábamos a estar en un mundo lleno de robots, de máquinas, si ellos en algún momento podrían estar a nuestro nivel, cómo se vería, o sea, toda la problemática que hay entre diferenciarnos cuando ya es tan similar como entre ambos aspectos, ¿sí? Robots y humanos. Él creó las 3 leyes de la robótica. Ellas aparecen en varios de sus cuentos, y también la adoptaron varios autores. Bueno, ellas son unas leyes que siguen los robots para saber cómo actuar. Entonces la primera es: un robot no hará daño a un ser humano, o por inacción permitir que un ser humano sufra daño. La segunda es que un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la primera ley. La tercera es que un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no esté en conflicto con la primera o la segunda ley. Él problematiza estas leyes en sus cuentos, en sus relatos. Él logra como mostrar cuáles son los vacíos de estas leyes, como digamos, una referencia muy común que se tiene a ellas es la adaptación que se hizo de Yo Robot, que en realidad es una colección de relatos de él, que comienza con el relato de Robbie, que es una máquina que cuida a una niña. Y pues bueno, ahí ya ustedes podrán imaginar todos los conflictos que hay entre, pues bueno, la inocencia de una niña, qué tanto una máquina puede cuidar a un niño, si realmente se puede confiar en una máquina, y un montón de cosas. Y eso es algo interesante de él, que logra a través de sus textos hacer una didáctica, no solamente como él en un momento hizo, que era para como promover la ciencia y los conocimientos científicos, sino que también genera reflexiones sobre
como hacia dónde nos está llevando los avances tecnológicos. Son avances, son nuevos problemas, cómo verlos, y es muy interesante, así que les recomiendo mucho leer Asimov. Bueno, después de escuchar esas 3 leyes de la robótica, entre la ética de los robots, algo por el estilo, es muy conectado con el siguiente autor que vamos a comentarles, a compartir con ustedes. Pero primero quiero hacer como un breve resumen de, digamos, de lo que se puede entender como ciencia ficción hasta el momento. Obviamente, no es más decir que la ciencia ficción nace en un contexto en el cual pasan unos ciertos eventos que definitivamente se van a exponenciar o imaginar hacia futuro. Aquí, efectivamente, la ciencia ficción va a estar direccionada hacia futuro y siempre va a estar involucrada, como dijo la compañera Vicky, con bien sea un artificio que puede entenderse como la máquina o como una tuerca o algo por el estilo, y por la crítica a lo humano. ¿Qué es lo humano? Entonces, si bien decimos que la ciencia ficción está ubicada en un contexto y se va hacia futuro y siempre intenta ver el tema del artificio o qué es lo humano, podríamos preguntarnos ¿qué es lo humano o qué será lo humano a futuro? O más allá, ¿qué pasará con lo humano a futuro? Efectivamente, porque la esencia del humano ya se ve un poco transversada por la máquina, y eso de una u otra forma nos hace no ser esa esencia pura innata, sino una esencia mezclada. Con respecto a eso, les traigo en colación a la imaginación y al ingenio de un gran autor estadounidense que se llama Ray Bradbury. Ray Bradbury nace el 22 de agosto de 1920 y muere hace poco, el 5 de julio de 2012. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Bradbury? Bradbury efectivamente dirá lo siguiente: en mis obras no he tratado de hacer predicciones acerca del futuro, sino avisos. Es curioso, en mi país, Estados Unidos, cada vez que surgía un problema de censura salía a reducir como paradigma de la libertad a Fahrenheit 451. Efectivamente, Bradbury dirá que más allá de lo que él quiera escribir, él sí se considera un escritor moralista. Él quiere dejar a entender algo en sus escritos. Bueno, percepciones de escritores, carajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta primera obra y una de las más reconocidas de nuestro autor? Fahrenheit 451. Resulta y pasa que ese nombre no es a la deriva, ese nombre tiene un significado muy importante, y pues Fahrenheit conocemos que es la medida de temperatura, digamos, de los países del norte de Estados Unidos, y 451 es la medida efectiva en la cual la hoja se hace inflamable y comienza a arder. Entonces resulta y pasa que en esta obra los libros son sometidos al arder del fuego de unos bomberos. Entonces, otra cosita que quiero comentarles a ustedes es que esta obra es calificada como una distopía, y efectivamente es una distopía. ¿Qué es una distopía? Es la representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causadas por la alienación de lo humano. Y traje a colación un par de frases, si se puede entender así, de esta obra para pues en sí no dañarle la lectura y más o menos hacer una idea clara sobre esto. Una de ellas es, como lo dije anteriormente, un mundo en donde leer libros es ilegal. Para todos nuestros oyentes de Comiendo Cuento, digamos que bajo esta noción están comiendo ilegalidad. Ahora, el propósito de los bomberos aquí no es apagar el fuego, sino encender el fuego. Aquí los bomberos son los que van de casa en casa incendiando todas esas obras amadas por los habitantes de aquellas hermosas casas. Ahora, todos piensan igual. Todo el mundo piensa igual en esta obra, porque precisamente la ley o el dictamen de encender los libros, de quemar los libros, de desaparecer los libros, es por causa del gobierno. El gobierno lo que da cuenta es que el leer, el pensar, no da alegría, no da felicidad, sino causa agobio. Y es por eso que imparte a los bomberos la ley de que vayan a cada casa quemando libros, para que así la gente no piense y efectivamente sea el mismo gobierno, por medio de los medios, que piense por la gente. Te diga: oye, tú que estás allá viendo televisión, ¿eres feliz?
Y la idea de ser feliz no la tienes tú, no está medida por tu subjetividad, sino es un inconsciente colectivo objetivo que te impone el gobierno. Ahora, en este contexto, en donde leer es ilegal, en donde todos piensan igual, en donde hay uniformidad, aparece un sujeto que efectivamente es bombero. Y ese bombero no es... está en el grupo de bomberos obedeciendo las leyes del bombero mayor, no sé cómo, el capitán. Él se llama Guy Montand. Y gracias a una conversación que tuvo con una chica que se llama Clarice, él comienza a reflexionar sobre esto de los libros. ¿Por qué están haciendo esto? Porque se están quemando los libros, porque se están llevando a cabo estas objetivaciones de la felicidad, de cómo actuar, de cómo comportarse. Sí, y es porque llega a una casa y encuentra una señora que prefiere morir con sus libros, morir quemada en su casa con sus libros, que salir de ella. Esto le causó un impacto muy grande, y efectivamente antes de quemar todos los libros cerró una de esas obras y comenzó a leerla, y allí es cuando comienza el agobio de su pensamiento a causar medidas que alteran el orden establecido del gobierno al cual pertenece, y desde ahí comienza a ir en contra de la ley por lo que él cree. Este es como el núcleo básico, muy básico, de la obra Fahrenheit 451 que nos propone Ray Bradbury. Pues yo se lo recomiendo mucho, digamos que es una obra muy útil en estos tiempos, y para que ustedes sean como una especie de Montand y salgan, digamos, del incendio de los medios. Ahora, por otro lado, hay otra obra que quiero recomendarles de Ray Bradbury. Esta se llama Crónicas Marcianas. Esta es una recopilación de relatos en los cuales da cuenta a nuestro autor el futuro del ser humano en Marte. Yo escribí al respecto una especie de conclusión de esto, o un núcleo, o un argumento, que es como si Ray Bradbury definitivamente haya construido una especie de telescopio interdimensional en el cual trasciende su vista a diversas posibles dimensiones y contextos temporales. Entonces, hagan de cuenta que Ray Bradbury está en su escritorio con un telescopio mirando por uno de sus ojillos, y cada vez que avanza su vida pasando del inicio al fin de este telescopio, está bien sea 10, 20, 500 o 1000 años a futuro. En esta obra, en Crónicas Marcianas, lo que él predice es que la llegada a Marte y la colonización del hombre por el planeta rojo, lo que va a causar es su destrucción. Nos encontramos en un momento histórico en el cual el planeta Tierra está en una catástrofe venidera, y el hombre, por medio de su tecnología, y está viendo cómo gobernar otros planetas, cómo ir a visitarlos y quedarse en ellos, como la colonia española a nuestra querida América. Aquí Jorge Luis Borges le hace como un comentario a esta obra, y dice lo siguiente: Bradbury anunció con tristeza y desengaño la futura expansión del linaje humano sobre el planeta rojo, que su profecía nos revela como un desierto de vaga arena azul, con ruinas de ciudades ajedrezadas y ocasos amarillos y antiguos barcos para andar por la arena. Así es como nuestro autor Ray Bradbury pinta la estadía en Marte. Qué chévere un barco navegando por arena, ¿no? Así va a llegar la tecnología definitivamente. Con todo lo anterior es como para salir nuevamente traer nuevamente la conclusión que traje al principio de lo de la ciencia ficción. Sabemos que estamos en la ciencia ficción se parte de un contexto, como bien sea Frankenstein y los estudios acerca de los muertos, la electricidad, todo eso parte de un contexto, siempre es mirando hacia futuro, y tiene como influencia, puede decirse, los artificios o el devenir del ser humano. Tengan en cuenta que cuando se escribieron estas dos obras, que fue en 1953, Fahrenheit 451, y 1950, Crónicas Marcianas, el contexto de Ray Bradbury en Estados Unidos, o bueno, alrededor del mundo, era muy detallado, todos lo conocemos. Una guerra al espacio entre Estados Unidos y Rusia, digamos, los medios de comunicación.
se avecina, digamos, la guerra, el conflicto de Vietnam, la Guerra Fría. Todas esas circunstancias hacen que efectivamente Ray Bradbury piense su presente y imagine, y tenga una imaginación tan explosiva que llegue hasta estos alcances, sus letras, y nos ilustre a lo que vendrá. Traje también un hermoso cuento de Ray Bradbury que se llama La Sábana. Este cuento lo leí hace poco en la clase. En este cuento hay 5 personajes, pero principales 4, que son Wendy y Peter, que son los hijos de George Hadley y Lydia. Resulta y pasa que George Hadley y Lydia, junto a Wendy y Peter, viven en una casa muy lujosa, una casa último modelo, podría decirse, en donde la casa hace todo lo que ellos quieren. Hadley y Lydia no cocinan, Hadley y Lydia no se bañan, todo. La casa efectivamente los coge, los baña, los mete en un cuarto, los viste, les embola los zapatos, les pregunta cómo está. Es una casa moderna, de esas de que venden por allá ¿en qué? ¿En dónde? En Cajicá están vendiendo carros último modelo. Casas inteligentes. Exacto. Muy inteligentes. Precisamente podemos hacer la referencia al capítulo de Los Simpson, en donde Homero es casi asesinado por una casa inteligente y pasan unas cosas muy interesantes. Pero bueno, el núcleo de este cuento es que hay un cuarto de jugar. El cuarto de jugar, pues, es el cuarto de los niños, y ese cuarto, en solo 4 paredes, puede trasladar la conciencia de lo que quiere el niño y plasmarlo en esas 4 paredes. Entonces, yo estoy en el cuarto, quiero África, aparece África. Aparecen leones, aparecen jirafas, aparecen cosas de África, ¿sí me entienden? Y se siente todo tan veraz, tan real, que hasta el mismo sol azota en los cuellos y deja rojizo. Ahora, en este cuarto, efectivamente, la conciencia de los niños es tan trasladada y tan veraz, que los niños efectivamente comienzan a sentir que ese cuarto es más importante en sus vidas que sus propios padres. Los padres se dan cuenta que tienen que alejarse de la casa para volver a ser como una especie de seres humanos normales, algo que ahora no somos. Ese cuarto es amenazado de cerrarlo, y los niños se embejucan, se ponen furiosos y amenazan al padre que no lo haga. Pero el padre, considerando que lo mejor, dice que debe hacerlo. El padre llama al psicólogo, un psicólogo que es psicólogo de cuartos, qué interesante. Entonces el psicólogo entra al cuarto y dice, no, efectivamente los chicos están jodidos, mire ese cuarto tan malo. Y al transcurrir la historia, qué pena dañarle la historia, es un cuento hermoso, aún así lo recomiendo. Los chicos, sí, aunque les queda Fahrenheit y les quedan Crónicas Marcianas y miles de relatos que tiene Bradbury, como también La Bruja, hay uno muy bonito. El cuarto termina asesinando a los papás por orden de los chicos. Entonces, en definitiva, es, como dije al principio, Bradbury se proclama a sí mismo como un escritor moralista, en donde en esta historia podemos encontrar como la pérdida de la esencia del humano, y aún más allá, como la pérdida de la esencia maternal, o de la esencia de crear unos hijos, y efectivamente como atrincherarlos contra la tecnología, con un Xbox, un computador, una tablet, siendo reemplazados por esos objetos mecánicos. Carecemos de voluntad, de autoridad ante ellos, y si ellos crecen efectivamente con esos objetos, no vayan a pedir ayuda después, queridos padres. Recuerden dedicarle tiempo a sus hijos. Bueno, después de estas recomendaciones, inclusive que van más allá de la literatura, hoy tuvimos hasta consejos para padres. Nos despedimos de esta emisión de Comiendo Cuento. Realmente el tema de la literatura fantástica es muy amplio, nos quedaron muchas cosas pendientes, entonces los invitamos a un segundo programa de ciencia ficción con más autores. Y también con otro elemento que es supremamente importante. Yo sé que muchos realmente los que han escuchado nuestro programa se dan cuenta que es clave, y es ciencia ficción, narrativa de la ciencia ficción y el cine.
Entonces es un gusto estar con ustedes en esta Comiendo Cuento, que coman muy rico hoy y pues hasta la próxima.